Vamos a hablar en esta noche de la Navidad. ¿Cuántos están listos ya? Faltamos 13 días, creo. Ya tienen sus regalos comprados y sus deseos cumplidos, ojalá. La enseñanza que tengo viene de nuestra exposición que tenemos en el Seminario Bíblico aquí en Katy, y les invito de venir. Va a estar aquí 3 semanas más en Katy y pueden ver 72 artefactos del mundo de la Biblia. Aquí tengo 2 y después de la enseñanza, si quieren ver los más cerca, si pueden, y van a ser parte de la enseñanza también. Es un privilegio para mí para estar el líder de las excavaciones en Israel, de la excavación más grande en el Medio Oriente. Ahora estamos excavando en Silo, el capital primero de Israel, antes en un lugar 10 millas del norte de Jerusalén, porque Belén es 10 millas al sur de Jerusalén. Pero ahí estábamos por 21 años excavando y estamos en proceso ahora de publicar los resultados. Entonces vamos a hablar un poco y enfocar un poco hoy en la historia de la Navidad. La historia de la Navidad, ok. Tenemos unas misconcepciones en la historia de la Navidad. Pensamos a veces que la historia es así. María y José viajan de Nazaret a Belén. María está sentada sobre un burro que José guía mientras él camina a su lado. María y José, al llegar a Belén, no encontraron habitaciones en el hostal, estaba lleno. El hostalero le dice a María y José: no tenemos lugar en el hostal, pero tengo un establo que pueden usar. María y José se quedan en el establo cuando nació Jesús. Los pastores llegan al establo primero y los sabios llegan más tarde. Así más o menos pensamos. En la verdad pensamos que cuando llegaban primeramente a la casa de José. Y allí no había posada. Sino pensamos que la familia de él no está cambiando allí. Ok. ¿Dónde estamos? Ok. Entonces pensamos del texto en Lucas 2 que clamaban en la puerta y la familia que ya habían llegado dicen a ellos: no tenemos lugar aquí, no hay posada. La familia, imagínate. Si llegan al puerta de su casa unos miembros de la familia y la señora está embarazada al punto de dar la luz, ¿qué van a decir ustedes? Chamacos, afuera al garaje, entren ustedes, vamos a tener un bebé. Entonces es una misconcepción del texto que tenemos. Aquí es que dice en Lucas 2, 1-7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto en parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para sus empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Nazaret tenía como 300 personas en el primer siglo. A Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, que también tuvo como 300 personas en aquellos tiempos. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. La palabra en griega es fatná. En un fatná
porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra en griego es kataluma. Vamos a ver qué es una kataluma en griego. Aquí tenemos una casa de los tiempos bíblicos. Podemos ver que es la mitad casa y la mitad lugar para animales. Entonces tenemos animales en el primer piso y la familia viviendo en el segundo piso. Aquí son otras casas del primer siglo de Capernaum. Y hay unas historias muy interesantes de las casas en Capernaum, de los techos especialmente. Y otros en Capernaum. Esta casa excavé yo. Aquí está. Es una casa complejo, decimos. Casa para los pobres era de un cuadro nada más. Esto es una casa complejo y probablemente en Belén eso como era la casa de ellos. Entonces entraban y podemos ver aquí el fatná, stable decimos en inglés, el fatná. Cada casa en el primer siglo tuvo su propia fatná, donde había animales, especialmente en las meses cuando había frío, ¿verdad? Entonces aquí es como vivieron, siempre de 2 pisos, y también usaban el techo para el lugar de vivir. Entonces llegaban y entraban aquí. Y aquí están las escaleras, y por las escaleras la familia puede subir al segundo piso. Aquí está nuestra casa en el Macatir, 10 millas norte de Jerusalén. Cuando estamos en proceso de excavarlo, es muy emocionante porque podíamos ver la fatná. Y aquí está. En proceso. En este punto no sabía si era puerta o ventana o parte de una fatná. Todavía no sabemos, pero ahora sí. Podemos ver que es parte de la fatná y allí en Belén es donde nació Jesús. Entraban entonces al fatná donde habían los animales, porque no había lugar en la cataluma. ¿Okay? Entonces allí limpiaron todo, prepararon todo para que María da la luz allí. Y aquí está nuestra casa, 10 millas norte de Jerusalén. Ahora, aquí está la cataluma. Ok, perdí la onda. Aquí está la cataluma. ¿Qué dice el texto en Lucas 2? No había lugar en la cataluma. Pensamos nosotros que era en un... Sí, bueno, hay pesebre. Aquí está el pesebre. Donde el animal está comiendo, eso es un pesebre. ¿Ok? Aquí está el fatná. Aquí está el pesebre. Entonces movieron los animales, limpiaban todo y allí es donde nació Jesús. Alrededor con familia llegaban pastores y ángeles también y allí se nació, allí comenzó a cambiar el mundo. Porque de las escaleras María no podía subir. Entonces escogieron la fatná. Ok, vamos a ver si Lucas sabe qué es una cataluma, porque usa la palabra otra vez en capítulo 22. Dice, y decir al padre de familia de esa casa, Jesús está hablando, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento? En griego, ¿dónde está la cataluma? Entonces, ¿qué es una cataluma? ¿Dónde de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, Él os mostrará un gran aposento alto, en español, upper room en inglés, en griego, cataluma. ¿Qué es una cataluma? Exactamente.
y después, ya dispuesto, prepárala allá. Entonces están preparando para la última cena. Es una cataluma. No había lugar en la cataluma. Entonces, ¿de dónde viene la confusión? Luke sabe exactamente qué es la palabra para un mesón. La cuestión es, ¿qué es la palabra griega? Y la palabra griega es pandakion. El mesonero es un pandakios. Están en la historia del buen samaritano. Entonces, él sabe muy bien esas palabras y no los usaban en capítulo 2. Está hablando de otra cosa. Pero tenemos en la mente unas misconcepciones, estamos entendiendo mal la historia de la Navidad. Y francamente, la historia de Navidad es muy importante. Allí comienza el Evangelio. Tenemos unas lecciones de la Navidad. Primeramente, la familia es importante para Dios. Dios entró al mundo con familia alrededor. Salmos 68, 6 dice que Dios pone los lonely, los que son lonely, how do you say lonely? Los solos en familias, okay. Los solos en familias. Entonces entró al mundo porque familia es importante para él. Se aseguró de que Jesús estuviera rodeado de familia. Él quiere que nos aseguremos de familia también. En Navidad, ojalá. Si no tenemos familia biológica, Él nos da una familia espiritual. Lección 2. Reemplazo de la imagen. Hay veces que tenemos imágenes incorrectas en nuestras mentes. Hemos aprendido algo que es misconcepción. Hay que reemplazo. No es lo que pensamos, lo que la Biblia dice. No es lo que pienso yo, sino que dice la Biblia. Pero ¿qué realmente dice la Biblia? Necesitamos reemplazar las imágenes equivocadas con las imágenes correctas. Siempre decimos, ¿qué es que dice el texto? La tradición es importante, pero ¿qué dice el texto? Hay muchas categorías de experiencias adversas de la infancia, abuso emocional, físico, sexual, y muchos más. Si eso es parte de su experiencia, hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo limpiamos las mentes? Con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Cambiamos las mentiras para la verdad de las Escrituras. Los pastores llegaban, los más pobres de su cultura, los pastores. ¿Qué contrasto con los sabios que van a llegar 2 años después? Lo más pobre y los más ricos. El Evangelio es para todos. Es uno de los mensajes más importantes. Entre los más bajos de la sociedad judía, invitados específicamente por los ángeles, es como sabían ellos, se les dice que vengan y vean a Cristo al Rey. Y todavía nos están hablando que veamos Cristo el Rey. Invitados pocos probables para el nacimiento del Señor. Los sabios de la historia de la Navidad no son reyes, dice el texto, que son magos o sabios, hombres sabios. No llegan al pesebre, llegan 2 años después, ¿ok? No era bebé, era niño cuando llegan ellos. Pero si tenemos una imagen de la natividad incorrecto, tenemos esta imagen que hay que cambiar. 3 hombres o 3 regalos. No sabemos si era 3 hombres o 13 hombres o 30 hombres.
Pero hay tres regalos, tres tipos de regalo que trajeron ellos. ¿Y cómo pensamos nosotros? Un poco de oro por el Hijo de Dios, pobre Hijo de Dios. El texto no dice eso. Quizás hay un caraván de oro que trae. Pero cuando tenemos mentalidad de pobre, mentalidad de víctima, pensamos un poco de oro, pobre Jesús. Ni son nombres, no sabemos sus nombres, ni su nacionalidad son conocidos. Probablemente fueron a Petra para comprar las especias. No están en el pesebre con el bebé. Aquí tenemos fotos interesantes de árboles de incienso, resina de mirra, árbol de incienso y árbol de mirra. Podemos ver a un lado los pastores, otro lado los sabios. Lo más rico de la sociedad y lo más pobre de la sociedad. ¿Cuál ama Jesús más? Igual. Los sabios y los pastores son igual en valor con Dios. Qué mensaje para el mundo hoy, ¿verdad? Que todos tenemos valor en la presencia de Dios. Los pastores oyeron el mensaje. Herodes no lo oyó. Pontius Pilato no lo oyó. No recibió su invitación. Sino los pastores, los humildes, los quebrantados, fueron los que llegaban al pesebre. Qué contraste. Dios ama a los sabios también. Y siempre hay lugar en la mesa de Dios para ellos. Aquí estamos en Belén. ¿Cuántos han ido a Belén? El pastor y yo. ¡Qué bueno! Y Esmeralda. Ok, aquí está la iglesia de la Natividad en Belén. La iglesia más antigua que todavía existe. Originalmente en el segundo siglo es cuando lo construyeron por Justin Martyr, uno de los ancianos de la iglesia. Y aquí están unas hermanas entrando. Aquí está dentro de la iglesia. Unas fotos. El lugar donde piensen es una cueva. Muchas casas en el primer siglo también tuvieron cuevas, parte de la casa. Quizás era en este lugar exactamente. Yo creo que sí, porque Justin Martyr conocía a la gente que estaban vivos en aquellos tiempos. Entonces, cuando construyeron la primera iglesia allí, creo que era el lugar correcto. Aquí está la iglesia, cómo fue reconstruido en el V siglo. Unas lecciones de los pastores y sabios. Dios usa a las personas menospreciadas para hacer las cosas más extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio cruza todo tipo de prototipos. Dios quiere salvar a los ricos y los pobres igual. Dios siempre provee lo que necesitamos cuando lo necesitamos. ¿Qué necesitaban ellos? Necesitaban posada, lugar, riquezas, familia. Dios siempre provee lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Ok, ahora de los artefactos. Tengo aquí una jarra de alabastro. Tenemos historia en el Nuevo Testamento de una señora que vino con jarra de alabastro y lo derramó sobre Jesús. Tenemos otra historia de una mujer que vino a Jesús. Aquí tenemos una botella de lágrimas. Y llegó a Jesús, dice el texto, estaba en la mesa, reclinando. Y dice que se reclinó, ella dobló
y comenzó de lavar sus pies con sus lágrimas. ¿Cuántos saben que Mateo 5 dice, bienaventurados los que lloren? Esta señora comenzó de llorar y con sus lágrimas de lavar sus pies. En realidad sus pies con sus lágrimas no era capaz sus lágrimas para limpiar sus pies, sino el costumbre del primer siglo era que cada mujer soltera tiene su propia botella de lágrimas. Qué interesante, ¿verdad? Porque nunca sabemos cuándo vamos a tener lágrimas. Hay que ser lista para agarrarlas. Lágrimas buenas, lágrimas saludables, lágrimas bienes y lágrimas de dolor y lágrimas feos, todos mezclados en la botella. Dice Salmos 58 que Dios guarda nuestras lágrimas en su botella. Aquí está la botella de las lágrimas. El marzo pasado se casó mi hija TJ. Y como parte de su ceremonia, le trae un botella de lágrimas de Israel, un poco más grande de esta. Y era parte del ceremonio. Lo que simboliza es cuando la mujer, como parte del ceremonio, dar las lágrimas a su esposo, está diciendo, aquí está todo mi pasado en esta botella. Y lo doy a ti, mis lágrimas buenas y mis lágrimas de dolor. Aquí está todo. No estoy entrando a este matrimonio con equipaje. Aquí está todo mi pasado, aquí en este botella. En otras palabras, de aquí en adelante, si lloro, la culpa es tuya. Bueno, regresamos al texto. Dice que la mujer llegó a Jesús y con sus lágrimas comenzó a lavar sus pies. Claro que estaba llorando, pero más de eso, derramó sus lágrimas sobre los pies de Cristo. Y lo que hizo después era muy importante. ¿Qué hizo? Con su cabello comenzó a secar sus pies. En aquella cultura, señorita, con su pelo arriba, como usted, era soltera. Cabello abajo, casada. ¿Okay? Era la versión original de Christian Mingle, ¿ok? Para los jóvenes. Cabello arriba, soltera. Cabello abajo, casada, ¿ok? No está en el mercado, ¿ok? Ya. ¿Qué hizo ella? Dos cosas. Sin hablar una palabra, expresó a todos presentes allí. ¿Qué punto? Yo estoy comprometido a este hombre para el resto de mi vida. Porque estas lágrimas son para mi esposa y ahora tengo mi cabello abajo. Poderoso. La arqueología no cambia el texto, sino nos da iluminación al texto, como el quinto evangelio decimos a veces. Ojalá que cada uno de nosotros también en esta Navidad usamos la oportunidad de ser con familia, de echar lágrimas y de estar en los pies de Cristo. Eso es que significa la Navidad. Okay. Tenemos 30 segundos. Ok, unas preguntas.